Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a ti en este nuevo mes que comienza, Señor. Gracias, gracias porque ha terminado un mes. Dejamos atrás el mes de abril, bendito Dios, donde en cada uno de nosotros tú has sido fiel, has sido bueno, nos has cuidado, nos has dado la provisión, el alimento espiritual que día a día tú nos regalas, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. 30 días escuchándote, 30 días oyendo tu voz, 30 días, bendito Dios, permaneciendo firmes en la fe, 30 días creciendo, Señor, buscando tu rostro, buscando de ti, papá, queriendo entregar más y más nuestro corazón para asemejarnos a ti, para parecernos más a Cristo y no a nosotros mismos. Gracias, Señor, porque es un regalo tener el Espíritu Santo. Nos has dado el Espíritu Santo, está en nosotros, habita en nosotros y con nosotros. Y este mes que comienza, Señor, mes de mayo, también estarás con nosotros, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, porque eres bueno, porque nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado. Gracias, Señor, por la constante búsqueda de ti, porque sin ti no somos nada, Señor. Entregamos este mes de mayo en tu presencia en este día, Señor, este primer día del mes. Y nos decidimos también a ayunar, a orar, a buscarte, para bendecir todos estos días, Señor, porque los días son difíciles. Los días que han empezado, el año que ha empezado, Señor, después de la pandemia han sido difíciles para muchas personas, para otras no tanto, para otras muy buenos, pero totalmente, Señor, el mundo ha cambiado. Las cosas han cambiado, Señor. Espíritu Santo, tu palabra se cumple cada día más en nuestras vidas, en el mundo en que vivimos, Señor. Y por eso te necesitamos más. Necesitamos este mes tu sabiduría, tu inteligencia. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos la guía de tu Espíritu. No queremos estar solos, no queremos hacer nuestras cosas a nuestro parecer, Señor. Queremos contar contigo y que tú cuentes con nosotros. Queremos ser fieles a ti, queremos ser leales a ti. Queremos ser verdaderos hijos, como Pablo le decía a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Quiero ser ese verdadero hijo, esa verdadera hija en la fe. Quiero, bendito Dios, desafiarme más y más a estar contigo en este mes, Señor. Gracias, papá, porque siempre me darás la oportunidad. Tú eres el Dios de las oportunidades. Gracias, papá, porque siempre, bendito Dios, mientras yo te busque de corazón, te voy a hallar. Y yo quiero hallarte todos los días de mi vida, Señor. Gracias porque hoy hago este altar para ti en gratitud por todo lo que has sido, Señor, para mí, mi Padre, mi consejero, mi pastor, mi refugio, mi escondite, mi Dios verdadero. Señor, a ti te alabo y te bendigo. A ti te glorifico esta mañana. A ti rindo mi corazón. Señor, inclino mi corazón a ti esta mañana y reverencio tu nombre. Gracias, Papito Santo, porque te necesito más que el aire para respirar o como ese mismo aire para respirar. Señor, gracias. Gracias porque eres la vida, eres el camino, eres la verdad. Gracias, Señor, porque a través de tu Santo Espíritu tú me convences, Señor, día a día del camino que debo tomar. Y gracias por haber puesto tus ojos en mí. Nunca los quites de mi vida, Señor. Gracias. Te entrego este tiempo, te entrego este día 1 de mayo, Señor, te lo entrego a ti. Y te pido, Dios, que seas tú en mi vida, el que me convenza, Señor, cada día más de la necesidad que tengo de ti. Y que cada día yo doblegue mi carne para vivir en el Espíritu. Y cada día te dé la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Papito Santo. Bendice cada persona que hoy ya se conectó con nosotros y contigo primeramente en los cielos para vivir, bendito Dios, este momento. Bendice cada hogar, cada altar que se levanta esta mañana, Señor, dándote a ti la gloria y la honra,
porque nos hemos parado de nuestras camas a buscarte a ti. Gracias, Papito Santo, abrázanos esta mañana, llénanos de tu espíritu y llénanos de ese fruto de tu espíritu que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio, la fe. Lléname, dile Señor, lléname. Lléname de ese fruto que yo lo pueda experimentar y lo pueda manifestar, bendito Dios, porque es el Espíritu Santo quien hace que ese fruto se dé en mi vida. Bendito Dios, y es muy valioso manifestarlo día a día. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio y la fe. Señor mío, Dios mío, te necesito. Espíritu Santo, bendice todo este momento y tu palabra sea mi alimento como tú la envías, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días, saludándoles desde nuestro devocional, mi cita con Jesús. Una cita de amor con aquel que lo dio todo por ti, que lo dio todo por mí. Empezamos un nuevo mes. Estoy muy contenta porque este mes, así como Dios ha estado con nosotros en abril, lo estará también en este mes. Si nosotros seguimos fieles a Él, si le obedecemos, si oímos su voz, como dice Deuteronomio 28. Recordemos siempre Deuteronomio 28. Tome su Biblia, tome su cuaderno de apuntes, apunte sus promesas para este mes y dígale al Señor que este mes usted se va a decidir a ser fiel, a ser persona leal con Él, a buscarle más todavía, a hacer los estudios bíblicos que usted necesita crecer y buscarle cada día más. Bueno, hoy terminamos nuestro tema de la convicción del Espíritu o la acusación del enemigo. ¿Le convence a usted el Espíritu Santo o le acusa el enemigo? Estamos viendo en las preguntas, ¿no? ¿Nos lleva esa convicción del Espíritu a correr al perdón de Cristo? ¿O la acusación del enemigo nos mantiene con un sentido de culpa? Ya vimos esa parte, cuando la culpa es algo bien molesto en una persona, ¿verdad? Cuando una persona se siente culpable, esa persona no puede dormir, no tiene paz interior. Por eso la culpa no es de Dios, la culpa es del enemigo. Y recordemos que hay culpa ficticia, culpa real y culpa imaginaria. Entonces allí él trabaja. Hay real, culpa real. Y la culpa real me puede llevar a un cambio, a un arrepentimiento de verdad. Pero también hay culpas imaginarias, ¿sí? Y culpas ficticias. Me las imagino y me las invento. Porque el enemigo hace eso en mi mente, mis pensamientos. Por eso es que el Señor dice que renovemos la mente día tras día. Así que la acusación del enemigo nos mantiene con culpa. El Espíritu Santo nos convence y nos mueve, nos lleva a depender de la gracia de Dios. El enemigo nos empuja a depender de nosotros mismos. Entonces, cuando no hacemos las cosas, nos sentimos mal, entonces no oramos, no buscamos a Dios, hacemos las cosas y luego oramos. Y allí no dependemos de la gracia de Dios, sino de nosotros mismos. La convicción del Espíritu nos recuerda la seguridad de sus promesas. El Espíritu Santo te lleva a recordar las promesas y a vivir por ellas. Señor, me prometiste esto y yo te creo a ti. Pero cuando el enemigo te acusa, te lleva a cuestionar las promesas de Dios. ¿Será que sí me las da? ¿Será que son para mí? O eso más bien, ay, que hubiera escuchado a alguien esto. O se la voy a regalar a alguien. Es muy diferente. Bueno, tú la puedes compartir, pero también es para ti. ¿Ve? La convicción del Espíritu nos mueve a agradecer a Dios por Jesucristo.
Óigalo bien, por Jesucristo. Pero la acusación del enemigo nos mantiene pensando, miserable de mí. ¿Quién soy yo? No merezco nada. Soy un gusanito. ¿Ve? Eso hace el enemigo. Me hace ver cada día como en derrota, no como un hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo siempre nos va a dar convicción de pecado, pero a la vez nos recuerda quién es Jesús, y las promesas de Dios son sí y amén en Jesús, como dice 2 Corintios 1:20, recordémoslo. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo decimos amén. Son sí y amén. En cambio el enemigo, en medio de esas acusaciones, nos lleva a cuestionar las promesas de Dios y de su seguridad. Eso no es para mí, eso. Yo no merezco nada. ¿Sí? Entonces, el enemigo al acusarnos trae pensamientos a nuestra mente que ponen signos de interrogación donde Dios ya ha puesto punto final. Óigalo bien. Dios ha puesto punto finales, Él pone puntos de interrogación. Una pregunta, ¿de verdad el Señor te va a perdonar después de haber hecho eso que hiciste? Y nos olvidamos 1 Juan 1:9. Sí, confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que llegar al arrepentimiento y a la confesión y al apartarnos, porque no confesamos para seguir igual, porque eso sería como un remordimiento. Si a usted le duele algo, el pecado tiene que doler y dar asco en la vida de un cristiano. Pero cuando eso no sucede, entonces es como un remordimiento, porque vuelvo y lo hago, vuelvo y lo hago, vuelvo y lo hago. No me dolió ofender a Dios, no me da asco hacer las cosas fastidiosas que luego me van a hacer avergonzar, porque todo pecado, el enemigo todo pecado se esconde, Dios es el que lo revela, pero nos hace avergonzar, hace quedar muy mal. ¿Ve? Entonces, el enemigo te coloca en esa posición y empiezas a dudar. Y dices, ¿de verdad el Señor te va a perdonar después de haber hecho eso que hiciste? No creo. Entonces, ¿crees que siga siendo cierto que Él no se avergüenza de llamarte hermano luego de ver el desastre en que te has metido? O sea, hace dudar también de la posición como hijos de Dios, como hermanos en Cristo. En Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Somos hermanos con Cristo, ¿cierto? Nuestro hermano mayor, dice la Biblia. Pero también, por eso en algunas congregaciones se llaman hermanos, hermanos, hermanos. Somos hermanos en la fe. Entonces Satanás quiere que ignoremos esas promesas de Dios y quiere que dudemos de ellas, porque sabe que mientras no le creamos al Señor, más nos vamos a hundir en nuestro propio pecado y en nuestra propia lógica. Entonces, mientras tú estés dudando de las promesas, mientras estés dudando de Dios, mientras estés dudando de lo que dice la palabra, pues tú vas a someterte a tu propio criterio y vas a vivir toda la vida cometiendo errores tras errores tras errores, porque la sabiduría la da el Señor. ¿Ve? Entonces, el último es, ¿este pensamiento me mueve a agradecer a Dios por Jesucristo o me mantiene pensando miserable de mí? Entonces, tú tienes que analizar tus pensamientos, tus actitudes y lo que hablas, lo que dices. Pablo le escribió a los romanos, en Romanos 7, 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pero él mismo se contesta, dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo mismo se contesta, él no se quedó diciendo, yo no valgo nada, yo no soy nada, sino que cuando esa pregunta llegó a sus pensamientos, él mismo contesta,
Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí se recuerda la salvación y el enemigo huye de esos pensamientos. Entonces la convicción que trae el Espíritu Santo nos hace ver esa condición de pecado, hace ver nuestra pobreza espiritual, pero no se queda ahí, sino que nos extiende a una esperanza que trae Cristo. Nos muestra cuán miserables somos, pero nos apunta al glorioso Salvador que nos saca de esa condición y que nos lleva a vernos como Dios nos ve, con Cristo. Por eso Él dice, no tengan miedo, yo estaré con vosotros. Como estuve con Moisés, le decía a los israelitas, estaré con vosotros. Pero el enemigo nos empuja a quedarnos viendo lo miserable que somos. Y entonces nosotros mismos nos damos latigazos y nosotros mismos dudamos de nosotros mismos, nos mantenemos con miedos. No podemos salir adelante porque creemos que no vamos a ser capaces. No somos capaces de enfrentar las situaciones donde nos viene el miedo. Recordemos que el enemigo coloca miedo en todas las cosas que vamos a hacer. El enemigo nos señala siempre el pecado. Siempre nos va a señalar el pecado, la realidad del pecado, pero sin mostrar la salvación que Jesús nos ofrece. Nos hace sentir mal, miserables, nos escondemos, todo eso. Como Adán y Eva, recordemos que ellos pecaron y se escondieron de Dios. Entonces la Biblia nos aconseja que todo pensamiento cuando llegue debe estar sujeto a Cristo. Si cuando tú lees estas preguntas puedes distinguir que estás recibiendo acusaciones del enemigo, entonces la Biblia te invita a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesús. Óigalo bien, a la obediencia. Segundo de Corintios 10, 4 y 5 son versículos que debemos memorizar, tenerlos presentes. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué hermoso es, 2 Corintios 10, 4, 5. Ahí está lo que debemos hacer con nuestros pensamientos. Mire, el enemigo a veces coloca pensamientos de enfermedad de los cuales tú no vas a salir, de pobreza, de incapacidad, de miseria, de enemistades, de pleitos, de celos, de contiendas. Todo lo que está en Santiago 5, en Gálatas 5, que son las manifestaciones de la carne, todo eso Él lo aprovecha. Cuando tú vives en la carne, solamente en la carne, y no le das el espacio al Espíritu Santo, el enemigo aprovecha todo lo que es la carne. Entonces ahí hay una lista, ¿cierto? Por eso este mes decídete a vivir en el Espíritu, porque hay una lista de manifestaciones de la carne que son tremendas. Dice envidias, celos, la parte sexual. Él te hunde en unas cosas, borracheras, orgías, divisiones, pleitos, iras, contiendas. Y todo pensamiento también te lleva a eso. Pero dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, no lo son, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es que tú cambies el pensamiento y te quedes allí, no, tienes que obedecer a Cristo. Si ese pensamiento ya lo llevas al Señor, contrario a lo que dice derribando. Entonces, el Señor te entregó unas armas, me las entregó a mí. Nosotros somos soldados en esta vida y militamos con Él, pero esas armas no son carnales. No es peleando con el diablo, reprendiéndolo, echándolo, gritando. No es así que tú lo vences. Dice el Señor, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Y cómo se resiste? Con el escrito está.
creyendo la palabra, obedeciéndola. Cuando tú le digas, el Señor me dice esto en la palabra, es porque tú lo haces, porque es verdad para ti. En estos días veíamos un video de un hombre que está en las calles por diosero comiendo, como son los pordioseros en la calle, comiendo porquería, viviendo horrible, oliendo feo, pero hablando hermoso de Dios. Miran ese lenguaje de Dios. Cristo y la Biblia, y se sabía versículos y todo lo hermoso. ¿Quién le va a creer a ese hombre? ¿Cierto? Nadie. O sea, tan bonito que habla, pero ¿quién le va a creer si él mismo no se ha creído para salir de esa vida? Si él vive como por diosero comiendo como de las algarrobas de los cerdos, comiendo aguamasa, nadie le cree. Porque si está hablando de, imagínense, es hasta una ofensa para Dios eso. Por eso el Señor le daba tan duro a los fariseos, porque sabían, tenían versículos en toda, se ponían en esas túnicas, los ponían aquí llenos, pero para ellos no existía eso, porque hacían mucho daño a los demás, robaban, ofendían. Entonces esas personas ofenden es a Cristo en vez de ser para la gloria de Dios. Por eso dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué armas nos ha entregado el Señor? Bueno, las devocionales, el estudio de la Biblia, la lectura de la Biblia, ¿sí? La alabanza, los ayunos, ¿sí? Todas esas son armas espirituales con las que usted vence, dice, y destruye fortalezas. ¿Cuántas fortalezas se han levantado en una mente? Porque nos enseñaron de una manera, nos enseñaron a creer de otra, y hoy en día luchamos contra eso. La religiosidad es una fortaleza que no se destruye sino con las armas espirituales que Jesús nos entregó, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Óigalo bien. Nosotros podemos tener un corazón altivo creyendo que lo que tenemos que hacer es lo que nosotros creemos y no lo que Dios dice. ¿Sí? Y entonces no podemos conocer a Dios como de verdad es en ciertas áreas de nuestra vida porque las manejamos nosotros. Y entonces vemos a un Dios pequeñito que no puede porque nosotros tenemos que hacer las cosas por Él. Y ahí es donde fracasamos. Entonces la batalla de nuestra mente muchas veces es feroz, pero no debemos rendirnos. Cada pensamiento que se nos viene a nosotros debe ser sometido a obediencia a Jesús. Y para eso necesitamos hablar sus verdades, hablarnos a nosotros mismos las verdades de lo que escuchamos cuando escuchamos mentiras del acusador. Ya tú no eres hija de Dios, hijo de Dios. ¿Qué dice el Señor? No hay es hijos ni es hijas, nunca lo hay. Y mi nombre ya está escrito en el libro de la vida. Solamente yo lo haré borrar o yo lo borraré. Pero el Señor lo borra si yo le doy oportunidad al enemigo. Pero Él no lo borra mientras mi nombre es escrito por Él. Entonces no todo lo que llega a nuestra mente significa que sea cierto. Yo no le creo a una persona que me dice cosas contrarias al Señor de lo que ha dicho. Entonces nosotros tenemos que analizar nuestros pensamientos a la luz de la palabra y traerlos a la obediencia a Jesús. Por otro lado, si usted está siendo confrontado sobre algún pecado, no debe endurecer su corazón. El Señor llama pecado todo lo que transgrede la ley, las leyes, los mandamientos de Dios. Si Él te dice, haz esto y tú no lo haces, estás en pecado de desobediencia. Entonces eso transgrede la santidad de Dios. Tú debes de saber, ¿cierto? Que estás pecando cuando Dios te dice, pecado no es solamente robar, matar, mentir, adulterar. Todas esas, dicen, no, pero yo no estoy haciendo eso. Pero si no estás obedeciendo,
lo que Dios manda en su palabra, ir y perdonar, ir a pedir perdón. Si tú no estás haciendo eso, tú estás en pecado, porque tú estás desobedeciendo lo que Dios te manda hacer. El juzgar, el señalar, el criticar, cuando vives en la carne. Todo eso trae consecuencias que estás sembrando mal. Entonces tenemos que correr a arrepentirnos delante de Dios, recibir el perdón y limpiar nuestras manos, porque sabemos que todo aquel que se acerque a Él no es echado fuera. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a abrazar su confrontación y a llevar delante de Él las acusaciones del enemigo. Tenemos un regalo precioso que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su función es convencer a las personas de sus pecados y de la realidad que enfrentarán en el juicio final, para que se vuelvan a Cristo y sean salvas. Esa es la función del Espíritu Santo. A nadie le gusta sentir la convicción de haber hecho algo malo. A nadie le gusta, porque es un sentimiento incómodo, ¿sí? Pero es en realidad una demostración del amor de Dios. A nadie le gusta ser confrontado cuando está haciendo algo que no debe de hacer. Pero cuando lo entendemos, es que Dios me ama tanto, como le pasó a David, que le mandó un Natán. Necesitamos eso. Entonces siempre el Espíritu Santo nos va a mostrar por él mismo lo agradecidos que debemos de estar de su obra, que no termina hasta que el Señor nos lleve con Él y la persona sea salva completamente con una conversión genuina. El Espíritu Santo continúa instruyéndonos, moldeándonos. Después de que nos salva, continúa en ese proceso y nos convence cuando nosotros desobedecemos a nuestro Padre. Entonces, cuando el Espíritu Santo está activo en nosotros, tenemos la convicción. Es un problema cuando el Espíritu Santo se duerme en la vida de un cristiano, porque el corazón se endurece y por más que se le hable en cierta área que no le entrega al Señor, ese pecado, por más que se le hable, no escucha. O sea, ya su corazón se endureció. Entonces es muy triste, por eso tenemos que trabajar en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, con la obediencia. Entonces el Espíritu Santo nos hace conscientes de los pecados específicos y de la actitud de Dios sobre tal comportamiento. Entonces no es que nosotros, no, yo no miento, yo no robo, yo no quito, no es eso. Es todo en conjunto a una obediencia. También el Espíritu Santo nos lleva a confesar nuestras faltas, nos lleva a arrepentirnos y volver por el camino recto. Nos protege, nos guía. Sí, el Espíritu Santo hace todo por nosotros. Por eso hay que mantener este mes la compañía, la amistad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar hacia la verdad. Nos revela el significado de la palabra de Dios, tal y cual como Dios lo dice, no como escuchamos de otras personas. Nos habla a nosotros, nos transforma ese carácter y nos da el poder para tener una vida de santidad y obediencia, caracterizada por el amor, no por el miedo. Porque unas personas, no, es que yo no quiero ir al infierno, y más lo hacen por miedo que por amor. Es el amor a Cristo. Nosotros tenemos que amar con ese amor que dice el Señor en el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, cuando yo amo hacia el Señor, me queda muy fácil obedecer. ¿Ve? Entonces, todo este mes tenemos que escuchar el convencimiento y la instrucción del Espíritu Santo, porque son para el bien y para la gloria de Dios. Son para el bien nuestro y para la gloria de Dios. Ya estamos terminando. Entonces, cuando el Espíritu Santo convence a las personas de su pecado, entonces allí es donde lo lleva al justo juicio de Dios, lo que representa ese justo juicio de Dios. Hebreos 4:12.
Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si la palabra de Dios no está haciendo esto en usted, ore, pídale al Señor que la palabra de Dios haga esto en usted. Hebreos 4:12. Si no lo está haciendo, usted nunca va a obedecer, porque está su corazón dormido, duro. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Imagínese una espada de dos filos. Una espada que es para defensa y ofensa, ¿no? Para defendernos y también atacar. La palabra de Dios. Así es. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, mire. Las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra en nuestra vida. No hay ninguna apelación a este veredicto. El Espíritu Santo solo es el que nos convence y convence a toda persona de pecado. No somos nosotros mismos. Y los trae al arrepentimiento. Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento de Dios el arrepentimiento. Si usted no vive el arrepentimiento día a día para transformar su corazón está duro. Lucas 13:5 dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estas son unas palabras de Jesús. Entonces el Espíritu Santo viene a iluminar nuestra relación con Dios, nos trae convicción, abre nuestros ojos al pecado y abre nuestros corazones para recibir la gracia de Dios. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, es por gracia, la salvación es un regalo. Y nos abre ese corazón para decir, Señor, porque la salvación no es solamente que voy a ir al cielo. No es que ya voy a ir al cielo y ya tengo el cielo ganado. Pablo decía que él cuidaba su salvación con temor y temblor, no porque se pierda, sino porque podemos perder tantos regalos que tiene la salvación. Aún la misma salud. Entonces alabamos al Señor por la convicción de pecado. Sin ella no puede haber salvación. Nadie se salva, ¿cierto? Por la obra de la convicción, si no es por la obra de la convicción y la regeneración que trae el Espíritu Santo a nuestra vida. Tenemos que ser regenerados. Entonces la Biblia enseña que todas las personas por naturaleza se rebelan contra Dios y son enemigas de Jesucristo, todas, porque están muertos en sus delitos y pecados. En Juan 6:44 Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces esa parte de traer a Jesús es la convicción de pecado. ¿Ve? Esa es una parte de convencernos por el Espíritu Santo. Así que ya hoy terminamos esta parte. Espero que haya tomado apuntes, que memorice versículos, que saque de sus pensamientos todo lo pasado, todo lo que el enemigo le ha hecho creer, mentiras disfrazadas de verdad, y viva la verdad de Dios. La verdad de Dios es la que nos hace libres, libres, que este mes usted sea libre completamente para vivir en las alturas. Él dice que nos hace llevar hacia las alturas. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos has regalado, tu palabra preciosa, hermosa. Pedimos en este mes, Espíritu Santo, que seas tú convenciéndonos, Espíritu Santo, llevándonos al arrepentimiento, al cambio verdadero y a la obediencia a Cristo. Señor, renueva mi mente a través de tu palabra. Santifícame con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, papá, por cada día que nos has regalado. Y hoy, Señor, tenemos que diferenciar este mes la voz tuya, la voz nuestra, la voz del enemigo y la voz de otras personas, Señor, que de verdad son utilizadas o por ti o por el enemigo. Señor, gracias por todos los que hablan
para hacernos convencer porque son llenos del Espíritu Santo, Señor. Que este mes esa palabra sea, como dice Hebreos 4:12, en nuestra vida, pero que nos lleve a obedecerla. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por regenerar cada día nuestro ser, por acercarnos más al Padre, por convencernos de ese regalo precioso de Jesucristo en la salvación tan grande que nos dio a través de su sangre preciosa. Gracias, Jesús, por tu sangre preciosa, porque es el precio que pagaste por mí y por cada uno de los que hoy estamos escuchándote a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy me has dado un nuevo nombre, una nueva ciudadanía, ciudadanía del cielo, Señor. Gracias. Te alabo y te bendigo por ser tu hija, por ser tu hijo. Y quiero este mes glorificar tu nombre con todo lo que haga, Señor. No solamente en lo secular, sino en todos los aspectos de mi vida. Te necesito, Señor. Y quiero creerte que mi fe crezca, que esa fe de iniciación, de desarrollo y de milagros ya esté en la de milagros, Señor. Yo soy el primer milagro que tú, bendito Dios, puedes mostrar a través de mis pensamientos y mi vida. Yo soy ese trofeo que tú puedes glorificar de Señor, porque nada soy sin ti. Te necesito, papá. Bendice este tiempo, papito santo, bendice cada lugar donde abren sus puertas a ti, cada familia, cada persona que te escucha, Señor, cada persona que rinde su corazón a ti, cada persona que recibe un mes con alegría, entra por tus puertas con acciones de gracias, por tus atrios con alabanza, Señor, con júbilo de saber que siempre estarás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por tu labor preciosa en nuestra vida. Ayúdanos a obedecer, Espíritu Santo, a obedecerte a ti en lo que pones en nuestro corazón, a no escuchar consejos que son mentiras disfrazadas de verdades, sino a escucharte a ti. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor y por todo lo que haces en nuestra vida. En Cristo Jesús, amén y amén. No nos olvidemos de nuestra peregrinación este año. Salimos del 18 al 29 de octubre a Israel y a Turquía del 9 al 18 de octubre. Así que están invitados todos para que nos vamos en un grupo bien especial. Estoy orando para que no seamos nosotros dos únicamente, sino todos los que quieran ir, que vayan. Es tiempo, puede ir ahorrando, hacer un ahorro y decir, Señor, yo quiero ir a tu casa, yo quiero ir a tu tierra. Ruéguele al Señor, porque Él dice, todo el que quiera ir, que vaya, no el que tenga dinero. Todo el que quiera ir, que vaya. Entonces el querer tiene que estar en tu corazón primero. No es que, yo voy a hacer todo hay que planificarlo, es verdad. Pero si tú te pones a decir, Señor, yo quiero ir, y te nace en el corazón ese deseo, tenlo por seguro que Dios te lo cumple. Bueno, un abrazo, oración de intercesión, 6 de la tarde. Dios me les bendiga. Peregrinación, gran comisionista de acción de gracias a Dios en Tierra Santa. Tus ojos verán a Jerusalén. El Sancti City te lleva. Ven, acompáñanos. No dejes que te cuenten. Sé testigo. Sé peregrino. La travesía será acompañada por parajes hermosos, en un descubrir inimaginable. Sitios en donde se registra la transformación de vidas de hombres y mujeres. La presencia de milagros, señales y prodigios. Súmate y sé parte de todos aquellos que cuentan su personal y bien valorada experiencia de vida. Al recibir sanidad, consolación, prosperidad y protección, nos respaldan más de 30 años de experiencia, sumando peregrinos en cumplimiento de la Gran Comisión. Hallelujah.
Hallelujah.